Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan por primera vez a esta conferencia, que es por iniciativa del doctor Eduardo Scholko, que para los que no conozcan al doctor Eduardo Scholko, es el exdirector del Hospital Cook County, aquí en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University. Bueno, en esta semana, como cada 8 días, siempre tocamos o toca el doctor Scholko temas de verdad de mucha importancia. Y una de las preguntas más recurrentes en todas las conferencias es acerca de la diabetes. Y hoy hablará de diabetes tipo 2, causas, síntomas y consecuencias. Pero bueno, me metí solamente por investigar un poquitito en la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, y dice que en el 2020, estadísticas alarmantes, ¿no? Solamente 34,2 millones de personas tienen diabetes. ¿Qué quiere decir? El 10,5% solamente en Estados Unidos. Y los que todavía no son diagnosticados, 26,9 millones de personas. Pero ¿quién mejor para hablar de este tema con profundidad y de qué manera nosotros podemos cuidar, prevenir y obviamente evitar futuras enfermedades? Pues quién mejor que el doctor Eduardo Scholko. Doctor Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ¿me escuchás, Clau? Perfectamente, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que este es un tema que nos interesa a todos. Si no, todos nosotros tenemos o algún pariente o algún compañero o algún amigo diabético. Me voy a detener a hablar solamente de la diabetes tipo 2. No voy a hablar de las personas delgadas que de adulto desarrollan diabetes. Esas personas le decimos diabetes tipo 1,5. No voy a hablar de la diabetes del embarazo, pero sí van a ver que es un marcador para futura diabetes, y tampoco voy a hablar de la diabetes tipo 1. Todas cosas que podemos hablar en el futuro. Ya dimos una introducción en un webinar previo. Hablamos inclusive de diabetes en muchas oportunidades. Yo soy profesor asociado, como dijo Claudia Rodríguez, de Northwestern University School of Medicine, y soy exdirector de la División Materno-Infantil del Hospital de Cook County. Hoy es una muy importante conferencia. Realmente yo lo que les pido es que, yo sé que su médico tiene poco tiempo, su médico supone que usted va a leer acerca de diabetes tipo 2. O sea, vamos a ir despacito. Yo soy viejo, o sea que tengo todo este historial. He enseñado a residentes de medicina de familia por casi 20 años. He enseñado a estudiantes de medicina por más de 20 años, porque seguí enseñando y seguí aceptando estudiantes de medicina, tanto de la Universidad de Illinois, Northwestern, como de otras universidades, especialmente del Caribe. A mí me interesa la medicina integrativa, me interesa mucho la medicina lo más amplia posible. Atiendo chicos de más de 34 semanas, embarazos complicados, y la realidad es que toda mi carrera de obstetricia y ginecología la hice en Buenos Aires. Yo viví 40 años en esta ciudad. No deben dejar de conocer esta ciudad, una ciudad muy parisina, pero muy peculiar. Realmente nosotros tenemos muchos cafés, como el que ven abajo a la derecha, el café Tortoni. En realidad en el café se puede tomar el té, inclusive se puede cenar, pero se cena cosas pasajeras, no se cenan ni pastas, ni ninguna de ese tipo de cosas. Ahora, si van a esta ciudad hermosa, no dejen de dejarse 10, 12 o 14 días para recorrer las siguientes cosas. En el suroeste del país, lindando con Chile, los famosos hielos eternos del glaciar Perito Moreno, en un lago, el lago argentino. Esto no es un parte de la Antártida, esto es parte del continente americano. Fíjense el tamaño de las personas y el tamaño, la masa de estos hielos. Estos hielos crecen
todos los años y se caen todos los años, yendo también por la cordillera de los Andes, Bariloche, y yendo más al norte, el tren de las nubes. Esto es imperdible, es el tren más alto que hay en el mundo. Del lado opuesto, las cataratas del Iguazú, ya linderas con Brasil, ahí las tienen con su famosa garganta del diablo, y déjense tiempo, por lo menos un día, para que lo lleven adentro de las cataratas del Iguazú con un bote inflable a motor. La cosa es que yo hago ginecología y obstetricia, termino mi especialidad a los 39 años. Ya había dado los exámenes para irme a Estados Unidos, tenía 2 hijos y a los 39 años tuve mi tercer hijo. Así que me fui a Estados Unidos con 40 años, un hijo de 8, otro de 5 y uno de 1 año, 1993. Así que imagínense lo que piensa mi familia y lo que piensan todos los que tengo alrededor. La oveja negra pintada sin ningún problema. Yo siempre me he dicho que no hay barreras que uno no pueda vencer. Acá tienen mi hija ya crecidita, hoy médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, médica internista. A ambos lados mis hijos son ambos ingenieros mecánicos de la Universidad de Illinois. Acá tienen 2 de mis nietos, a Henry, obviamente de los Green Bay Packers, porque mi hija está casada con una persona nacida en Wisconsin, y a la derecha Josie Josephine, que es seguro que va a ser médica, y acá tienen nuestra nueva integrante de la familia, Siena. Fíjense qué ojazos negros. Esto es lo que era yo. Yo era un médico que me gustaba mucho la psicología, me gusta la medicina integrativa, pero nunca realmente me decidí a incorporarla. Si bien mando a las personas a yoga, mucho counseling, etcétera, trato de bucear los problemas de dónde vienen, tenemos un montón de cosas que tenemos baches. Hoy me voy a dedicar especialmente a la importancia que tiene la diabetes tipo 2 en nuestra sociedad. Y voy a empezar por el principio. El principio es la epidemia de obesidad. Ya va a empezar el doctor. Sí, ya lo escuché, pero lamentablemente acá tienen, esto es una curva del índice de masa corporal, o sea, recuerden, 25 es la masa corporal ideal, entre 18 y 25 es la masa corporal ideal, 25 a 30, groseramente, no es en algunas personas como Shaquille O'Neal, Michael Jordan, es distinto, pero en estas personas normales que estamos en la Tierra, 25 a 30 son personas con sobrepeso. Y de 30 en adelante, o sea, los kilogramos sobre la superficie corporal, hay muchísimas maneras de hacerlo, hay que poner solamente la altura y el peso. Y acá tienen más de 30 es obesidad, y más de 35 o 40, según los lugares, más de 35 es mórbido. Fíjense ustedes las muertes, el riesgo de muerte es 2 veces, se duplica a los 35 de masa corporal. No les quiero decir a los 40, que se va 2 veces y media, o casi 2 veces y media. ¿Y a qué se debe y cuáles son los síntomas? Porque básicamente antes de ir al médico, el paciente tiene síntomas. Bueno, la gran mayoría de los pacientes actuales no tienen síntomas. El señor que ya empieza a sentir que tiene problemas para orinar, el señor que se levanta muchas veces a la noche, cree que tiene próstata agrandada. Pero resulta que muchos son diabéticos y no van por semanas, meses o años al médico, especialmente el hombre.
Vamos a hablar de muchos mitos. Uno de los mitos más comunes es que si no voy al médico no tengo enfermedades. Cosa que no es cierta, porque cuando el señor ya no siente algo de los dedos de los miembros inferiores y va al médico o es internado porque tiene COVID, el señor tiene diabetes desde hace 10 años. No le dijeron y no prestó atención, el médico no sabe nada. Yo estuve en la República Dominicana y no me dijeron nada. Hay cualquier cantidad de ese tipo de cosas. Otra manera de justificar es, ¿te acordás a tu abuela que le dijeron que tenía diabetes y casi la matan porque le dieron ese medicamento? Cosa groseramente errada. Entonces, la idea justamente es justificarles por qué el señor que dice eso, la señora que dice eso, no lo debe decir. No por él, porque muchos de ellos dicen, yo amo a mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, bla, bla, bla. Y a los 60 años los dejan a los hijos con un padre que tienen que llevarlo 3 veces por semana a la diálisis, porque tuvo mala suerte, progresó la diabetes, tiene una diabetes mala. Yo traté de cuidarme. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es, ¿qué es lo que pasa? O sea, la gran mayoría son asintomáticos. La diabetes hay que descubrirla cuando es prediabetes. Perdón, hay que descubrirla cuando es prediabetes. Perdón, hay que descubrirla en la enfermedad que tiene esta sociedad de comer basura, de comer lo que no se debe comer, de no prestar atención a la diabetes, porque igual si tiene un vaso tapado en el corazón, una arteria, en Estados Unidos te ponen un stent y estás ok. La diabetes avanzada o la diabetes descontrolada tipo 2, por mucho tiempo produce aumento de la sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, presencia de olor a ketonas en la orina, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas o problemas con la cicatrización e infecciones frecuentes en las encías, en la piel, en la orina. Esto es haber perdido la batalla, o perdido en su gran mayoría. Ahora, ¿de dónde saca el doctor esto? Bueno, si van a Mayo Clinic, arriba a la derecha, lo que es el clasificado por el US News como la clínica más importante y el hospital número 1 de los Estados Unidos, posiblemente el número 2 sea John Hopkins, el número 3 sea la Cleveland Clinic, el número 4 sea el Massachusetts General. Dentro de los 10 primeros está mi universidad, Northwestern. Sí tienen que prestarle atención. ¿Por qué puse esto? Porque después voy a hablar de algo para prevenir la diabetes tipo 1, algo que puede ser útil para que el chico que va a tener diabetes tipo 1 no se le destruyan las células del hígado, y los papás tienen que estar prestando atención a esto. Repito, aumento de la sed, aumento de la orina y pérdida de peso. Aumento de la orina, aumento de la sed, pérdida de peso. Entonces, especialmente porque es de los chicos la diabetes tipo 1. Sigo hablando de la diabetes tipo 2. Ahora sí, esto, la gran mayoría de los diabéticos no tienen síntomas. Cuando les mejoramos la diabetes, ahí empiezan los, ay, ¿usted sabe, doctor, que estoy durmiendo mejor? No me diga, sí, o sea que antes estaba durmiendo mal y no me había dicho nada. Sí, tiene razón. Lo mismo es con un montón de otros síntomas. ¿Sabe que ahora estoy mejor en el trabajo? No me diga, o sea que no me dijo usted que estaba fatigado.
es que como hace tanto tiempo, la diabetes es una enfermedad del páncreas. En realidad no, es una enfermedad del cerebro. ¿Por qué, doctor? Porque si el señor toma conciencia, que es lo que voy a tratar de explicar durante toda esta charla, uno puede mejorar la posibilidad de que yo sea diabético, mi esposa sea diabética y mis hijos sean diabéticos. Uy, el doctor va a hablar de dieta, el doctor va a hablar de que no se pueden comer chips cuando veo mañana a la mañana al América, al Leeds, al Liverpool o lo que sea. Así que sí voy a hablar un poco de eso, pero también voy a hablar de drogas en la diabetes, las distintas insulinas y del donador de cisteína. La anatomía grosera del páncreas dice que el páncreas está en un lugar horripilante, especialmente para el cirujano, donde tiene dos de los vasos sanguíneos más importantes del cuerpo, la vena cava inferior y la vena porta, prácticamente pasando por atrás. Del lado izquierdo del cuerpo pasa la arteria aorta. Acá se divide en aorta abdominal, acá se dividen las dos arterias ilíacas, etc. Pero acá, o sea que todos estos vasos sanguíneos que salen acá hacen todas las cirugías muy difíciles. Este que está acá, como ven acá, tiene forma de coma, tiene forma de Nike, como ustedes quieran. Parece la propaganda de Nike, ¿no es cierto? Entonces, esto es el páncreas. Ahora, el páncreas tiene dos partes, está cercano al intestino porque le manda al intestino unas enzimas para que digieran la comida. Por eso es que se llama la pancreatitis, se digiere a sí mismo el páncreas, porque tiene esas enzimas que se vuelcan ahí mismo, en vez de ir por un conducto especial y llegar al intestino y tomar todas las grasas que vienen del estómago y de la boca y cortarlas para que se puedan absorber, el páncreas lamentablemente se consume a sí mismo. A eso se le llama pancreatitis y vamos a hablar en una próxima oportunidad. Ahora, si yo corto el páncreas, lo fijo y lo pongo en un microscopio para verlo, hay células claramente distintas. Hay unas células que son oscuras, que son las que producen lo que les acabo de decir en el páncreas, que va a tirar al tubo digestivo para disolver, destruir, cortar o lo que sea, lípidos y otras cosas. Y otra parte que se nota acá, son como islitas. Se ve clarito, esta es una cortada prácticamente cuando se termina, como si yo corto esta acá. Pero ustedes las ven, se llaman islotes de Langerhans. Y estos islotes producen insulina que no tiran al tubo digestivo, sino que tiran a la sangre. Entonces, ahora que sabemos, el páncreas en realidad, estas células que ustedes ven ahí, producen insulina y a este vaso sanguíneo entra la insulina y va a todo el cuerpo. ¿Qué producen estas células? Se llaman células beta las que producen insulina. Hay otras células que producen otras hormonas y nadie se va a poner a explicar. O sea que el páncreas secreta insulina en el torrente sanguíneo. La insulina circula y permite que el azúcar ingrese a las células. Hay poca insulina, hay mucha azúcar. La insulina disminuye la cantidad de azúcar que hay en el torrente sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar de la sangre va bajando, también lo hace la secreción de insulina. Hay en las células que segregan insulina, hay unos receptores supermicroscópicos que si el azúcar baja, ellos segregan menos insulina. Si el azúcar sube, segregan más insulina. ¿Para qué hace la insulina? Bueno, la insulina cuando yo como un helado, yo no como esos heladitos chiquititos, no.
una parte de lo que como va a producir azúcar para entrar adentro de los músculos, para que yo pueda pensar, para que pueda hablar, estoy gastando energía, moviendo mis músculos de la fonación, etc. Por eso es que permite la utilización de glucosa por el músculo. Ustedes creen que solamente esto es músculo, pero estos también son músculos. Los ojos se mueven por medio de músculos y adentro de los ojos, según la cantidad de luz, tenemos músculos. Claro, pero me tomé un helado grandotote y antes me había comido una hamburguesa, así que sobran los azúcares. Pero a mí no me sube el azúcar, pues yo no soy diabético. ¿Y qué hace el cuerpo con ese azúcar de más? Lo pone primero como glucógeno, lo guarda para poder, después de que yo me voy a dormir mi siesta, me voy a la piscina para tener azúcar cuando no estoy comiendo. Cada uno de estos bloquecitos rápidamente puede salir a la circulación y darle a mis músculos azúcar para que puedan hacer su ejercicio. Claro, pero fue un heladotote grandotote. Así que no solo acumulé glucógeno, sino que empiezo a acumular grasa. Por eso el que come más de lo que necesita acumula grasa. ¿Está claro lo que digo? La insulina baja los niveles de azúcar en la sangre, pero cuando tiene mucho azúcar los baja también acumulando primero glucógeno en el hígado y después grasa. Y ahí viene la obesidad. O sea que nosotros comemos y engordamos porque comemos más de lo que tenemos que comer. Entonces, la clínica Mayo dice que la función del azúcar, de la glucosa, es una fuente de energía para las células que forman los músculos y otros tejidos. Por ejemplo, el tejido inmunitario, se producen glóbulos blancos, glóbulos rojos, y eso necesita azúcar. Proviene de dos fuentes principales, los alimentos, cuando uno come, y cuando uno no está comiendo, del hígado. Así que su hijo, cuando no come, no se preocupe, el hígado acumula parte de ese azúcar. El azúcar se absorbe del intestino en el torrente circulatorio, ingresa en las células con la ayuda de la insulina. Ya sea en las células del hígado para producir glucógeno, ya sea en las células del músculo para producir energía, pero también cuando sobra, no tiene que estar en más de 140 el azúcar, así que la insulina lo mete a que engorde o que uno forme células grasas. Su hígado almacena y fabrica glucosa. Si gasta toda esa glucosa que tenía acumulada como glucógeno y uno no come, ¿de dónde la saca? De la grasa. La grasa se convierte en azúcar en el hígado. A eso se lo llama gluconeogénesis, una génesis de otra cosa que no es azúcar. Cuando tus niveles de azúcar son bajos, por ejemplo, cuando no has comido durante cierto tiempo, el hígado descompone el glucógeno almacenado y lo convierte en glucosa, como yo les había dicho. Ahora, la clínica Mayo dice que las causas de la diabetes son el peso, la inactividad, los antecedentes familiares, la raza, la edad, la diabetes gestacional y el síndrome del ovario poliquístico. La parte más importante de esta es que prácticamente, si nosotros formamos niños no obesos, solamente tienen un 10% de posibilidades de igual ser diabéticos. Los otros 90% se deben a la obesidad, al peso, a la inactividad, por separado. ¿Cómo, doctor? El inactivo también engorda, sí señor, pero el señor inactivo que está todo el día en la computadora y es delgado, tiene más posibilidades de ser obeso, de ser diabético,
que el señor que hace ejercicio todos los días. Y el ejercicio no tiene que ser esas personas que creen que yo tengo que hacer ejercicio como hace Shaquille O'Neal o Michael Phelps. Yo tengo 67 años. Yo tengo que hacer ejercicio por lo menos 5 días a la semana. ¿A qué se llama ejercicio? A media hora diaria de ejercitarse con el corazón latiendo entre el 60 y el 80% más que cuando está descansando. Mi corazón late a 60 cuando estoy descansando, 6 por 8 es 48, así que tengo que subir de 60 más 48, 108 latidos por minuto durante media hora. Y solamente demostrado que sí a partir de los 60 se lo puede dividir en 2 pedazos de 15. Entonces dice, cuanto más tejido graso tengas, más resistentes se vuelven tus células a la insulina. Les pido por favor que memoricen esto, porque vamos a ver un gráfico muy, muy importante para todas las personas que están en el webinar. La inactividad, cuanto menos activo seas, mayor riesgo tendrás. La actividad física ayuda a controlar el peso, utilizando toda la glucosa como fuente de energía, y hace que las células sean más sensibles a la insulina. Esto quiere decir que con la misma cantidad de insulina van a poder entrar a la célula más cantidad de glucosa. Los antecedentes familiares, padre, madre o hermano tiene alguien tiene diabetes tipo 2, más posibilidades de tenerla. Y acá viene lo que quizás es lo más importante de este webinar. Lo más importante es el aumento de peso no produce un aumento del azúcar. El aumento de peso produce un aumento de la insulina para poder manejar a todas esas células y mantener el azúcar bien. Esto es el azúcar. Pasan años y años y años y nuestras células, las que les mostré en esos islotitos, que no aumentan de número cuando nosotros estamos obesos, esas células segregan más y más insulina. ¿Les tiene que llamar la atención esto? No, porque nosotros tenemos 2 riñones, pero en realidad con medio podríamos vivir perfectamente. El cuerpo tiene muchas reservas. Nosotros podemos vivir con un rango alto de todo esto. No necesitamos exactamente tener 2 riñones. Fíjense cuánta gente vive con un solo ojo, cuánta gente oye con un solo oído. Nos han proveído de un montón de cosas extras, pero no para destruirlas. Bueno, nosotros conseguimos hacer eso. Qué maravilla el hombre cómo destruye. Y claro, lo que pasa es que fulano también va al Burger King. Vos sabés que yo tengo a Josecito, que es compañero mío, come todos los días en el Burger King. Y eso no me dice nada a mí. Realmente ustedes lo que tienen que ver es su familia. Porque hay lugares de Estados Unidos, hay lugares de México, como mostró el doctor Jimmy Gottman antes de ayer, o ayer anoche, donde hay más obesos que gente normal. El obeso es una cosa anormal. No porque todo el mundo esté gordito está bien. Nosotros tenemos que velar por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La célula del páncreas, esta célula que yo les mostré antes, esta celulita que está acá, a ver si puedo ver esta celulita, a ver. Estas células que ustedes ven en los islotes del páncreas, acá que ustedes ven esta célula en vez de trabajar al 20 o 30%, y cuando uno va a alguna cena, estas células chiquititas que están acá,
empiezan a trabajar más. Cuando uno tiene una sobrecarga de trabajo, trabajan y trabajan y trabajan, y cada vez trabajan más y producen más insulina. Acá lo tienen. Recuerden que acá el señor no es ni prediabético. La señora Diana Robles, pone tus preguntas en el chat. Entonces, ni es prediabético lo que yo le digo, la prediabetes. Al señor que yo veo obeso y me dice, no, yo soy así, yo soy de hueso grande, ese señor yo le digo que tiene prediabetes. Está acá, está segregando una cantidad enorme de insulina y ya comienzan a morir algunas células. Sigue el señor, por suerte, empieza a subir un poco el azúcar, pero todavía no es alarmante. A ese señor yo ya sé que va a condenar, si tiene 30 años, va a condenar a sus hijos a que los lleven a diálisis, porque lo más posible, o que sea ciego que vaya a diálisis. Todavía no sé ni si tiene diabetes. Recuerden que tiene su azúcar perfecto, su azúcar ligeramente elevado. Ahora acá ya comenzaron a morir las células y todas las células estas que ustedes ven acá mueren por oxidación. Importante es, porque así mueren también si no tienen un buen caño de escape los motores. Mueren por oxidación. Adentro del motor van quedando los gases tóxicos. Adentro de esta célula van quedando los gases tóxicos. Recuerden, primero hay 10, 15, 20 millones de células que producen más y más y más y comienzan a morir las células y comienzan a morir y obviamente cada vez es peor. El azúcar cada vez es peor y cada vez se trata y se exige más a las otras células hasta que finalmente el Señor sí comienza a vencer a todas sus células y comienza a ser prediabético. Fíjense ustedes que años después el Señor es diabético y años después el Señor queda ciego, le amputan un dedo, tiene que ir a la diálisis, tiene un ataque al corazón. Ya acá, cuando su azúcar es alta y su insulina es prácticamente nula y hay que reemplazarla con insulina externa. Ay, doctor, qué fea que pinta esto. Bueno, la situación es terrible. Esto no es que mata una o dos o tres personas. Esto mata muchísima gente. Y todo relativo, o la gran mayoría, relativo al peso del Señor. Porque a los antecedentes familiares no los vamos a cambiar. Pero el peso y la inactividad sí la podemos cambiar. Ahora vamos a ver qué otras cosas podemos cambiar. La raza no la podemos cambiar, sí es cierto, el hispano, el afroamericano, el indoamericano, inclusive algunos asiáticos, no todos, tienen tendencia a tener más diabetes. Nadie sabe si realmente es porque es una parte pobre o no, porque el afroamericano de Estados Unidos es más pobre, etc. Pero no hay manera de cambiar la raza. La edad. La diabetes tipo 2 es más común cuanto más años tenemos, pero dice clarito Mayo Clinic, pero la diabetes tipo 2 también está aumentando entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. ¡Qué espanto, por Dios! Un chico que a los 2 años está por arriba del percentilo 95 para peso, tiene 50% de chances de ser obeso y tener prediabetes a los 12 años. A los 12 años. Y esos tienen 50% de chance de ser obesos a los 21 años. Sí, sus hijos. Ah, no, sí, por ese McDonald's, por ese chip, sí. Por eso de comer los domingos basura mientras vemos los partidos. Sí, exactamente. No, es que yo no le digo a mi hijo que como hamburguesa. Su hijo sabe perfectamente que usted come mal. La diabetes gestacional es la diabetes que se produce cuando uno está en gestación y es un marcador
futuro para diabetes tipo 2. Por eso a todas las diabéticas gestacionales hay que decirles que esto no es un chiste, que tiene 30 años y que si no se toma esto en serio, a los 50 va a tener una diabetes importante, con más de 15 años de diabética, porque en general se vuelven diabéticas más o menos a los 5 años posteriores a que tienen diabetes gestacional. Entonces, no podemos cambiar la raza, no podemos cambiar la edad, no podemos cambiar la familia, no podemos cambiar la diabetes gestacional. A ver, ¿qué podremos cambiar? Y la única manera de cambiar el peso y la inactividad es cambiar la familia. Uno no puede decirle al hijo te voy a llevar a fútbol, porque eso es sano si uno no juega al fútbol. Así que bien importante es que ustedes hoy tomen conciencia de esto. Esto no es un chiste, es una catástrofe social. No, doctor, eso es el COVID. Sí, ahora van a ver. Cuando hay estados de los Estados Unidos que más del 50% son obesos y que tienen entre 30 y 40% entre prediabéticos y diabéticos. Acá tienen otras causas, la presión arterial alta, por arriba de los 140-90 es un riesgo para tener diabetes y los niveles de colesterol anormal. Estos son los niveles de azúcar del diabético, 140, mientras que el el no diabético tiene por abajo de 100. En ayunas. O sea, si yo encuentro un señor que tiene 150 en ayunas cuando viene a mi consultorio, el señor es diabético o está tomando prednisona, bla, 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 pero en general son diabéticos. Y después de comer, ¿cuánto puede subir? Ahí lo tienen, 140, 135, como quieran decir. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? El señor come y el azúcar se le va arriba de todo porque no tiene el reflejo ni la insulina. Lo mismo es el diabético, ahí lo tienen, empieza en 160 o 170 y ahí lo tienen como sube. Esto es la prediabetes y fíjense ustedes que muchas veces uno los testea después de comer, 4 horas después de comer, a veces tienen menos azúcar que en la persona normal. Pero fíjense ustedes el desequilibrio y más importante es este desequilibrio. Hay que salvar estas células cambiando su dieta de la familia. Hay que cambiar y salvar estas células con el donador de cisteína, con ejercicio, etcétera, etcétera. Ah, por supuesto, hay gente que tiene mala suerte. Sí, tiene mala suerte, yo no voy a decir que no. Pero la realidad es que para el COVID también hay un factor de riesgo y la obesidad. No es que solamente el señor tiene riesgo de tener diabetes, tiene mayor, les voy a mostrar, porque a ver si todavía no, dice que tiene mayor riesgo ante el COVID, mayor riesgo de que lo internen en un hospital, etcétera, etcétera. Estas personas que están acá son personas que tienen que pensar muy bien, porque por más que se laven las manos, señores, por más que ustedes se pongan un cubreboca, el COVID realmente es endémico, como lo declaró la organización o uno de los gurús de la Organización Mundial de la Salud. Está para quedarse y va a haber que adaptarse, va a haber que mejorar. Si usted no quiere que su hijo termine mal con el COVID, que no sea asmático, que su hijo mejore su asma, mejore su diabetes, mejore su presión alta, baje su peso, que su abuelito mejore su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a hablar, y si quieren hacer preguntas, acerca del donador de cisteína y cómo mejorar estos desafíos. Complicaciones de la diabetes a largo plazo, esto es gradual. Está clarito lo que dice Mayo Clinic. Cuanto más tiempo tenés diabetes y cuanto menos controlado esté tu nivel de azúcar, mayor riesgo de complicaciones. A la larga, las complicaciones de la diabetes
pueden provocar una discapacidad o incluso ser mortales. Y las complicaciones están encabezadas por la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Cuanto más obesidad hay en los países donde antes eran todos finitos, más diabetes, más enfermedad cardiovascular. Pero doctor, ¿cómo hago para mejorarla? Simplemente cambie su forma de vida. Ahora, hay gente que dice que tiene mala suerte. Doctor, yo tengo mala suerte. La verdad, fulano se come todo y no es diabético, tampoco engorda. En cambio, yo como un poquito y engordo. Bueno, muy bien, vaya para cambiar el otro, quizás tiene otros problemas, quizás son psicológicos, usted no sabe. Es cierto, la gente es distinta, por eso es que nosotros no tenemos que mirar al lado. A mí el médico nunca me lo dijo, el médico no tiene tiempo, se lo dio en un papel que usted tiró a la basura. Yo sé que a muchos de ustedes lo ofende de la manera que yo hablo, pero esa es la realidad. A mí no me alcanzaba el tiempo a pesar de que nunca me pude adaptar al médico de los 10 o 15 minutos. Entonces las complicaciones comienzan con enfermedad cardiovascular. La segunda es la neuropatía diabética, que a diferencia de lo que ustedes piensan, no solo tiene que ver con los miembros inferiores. Daño renal, todos sabemos, 60% de los diabéticos en Estados Unidos forman parte de esa gran organización que se llama diálisis. 60% de los dializados se debe a la diabetes y ustedes van a ver que no son ancianos. 50% de los ciegos, 40.000 ciegos todos los años, ya lo van a ver. Los daños en los pies, enfermedades de la piel. El diabético tiene más enfermedades de la piel, tiene más posibilidades de tener Alzheimer, tiene más posibilidades de escuchar mal y tiene más posibilidades de depresión. Para los que creían solamente que su enfermedad de neuropatía diabética era solamente de los miembros inferiores, esto lo saqué del internet, donde habla de las complicaciones neurales de la diabetes. No es que está restringida a los miembros inferiores. Lo más común es que tenga la llaga, que lo amputen, que tenga una polineuropatía, todo lo entienden. Pero ojo que muchas veces comienza y el señor no siente el muslo, no siente que tiene la computadora o el laptop caliente arriba del músculo porque no siente. Perdieron estos nervios, los vasos sanguíneos que les dan nutrición. Es común la gastropatía diabética. El estómago no se contrae porque los nervios que inervan el estómago no lo hacen contraer porque están muertos. Lo mismo el sistema urinario. Tenemos parte de este sistema. Muchas veces el problema de la erección tiene que ver con la sensación y la sensación disminuye por problemas de neuritis. Así que la neuropatía puede ser autonómica o no. Autonómica quiere decir que el señor va a ser estreñido porque los nervios del intestino están sufriendo porque no tienen suficiente sangre. Les digo nada más porque esto es todo lo que nosotros vemos, porque vemos muchas veces esto. Manuel, ¿podés ponerlo en el chat, por favor? Fíjense ustedes, ese señor, lo más posible que tenga 60 años, condena a sus familiares a 3 veces por semana llevarlo a la diálisis. ¿Qué es lo que hubiese pasado si ese señor, que ya debe haber perdido sus kilos, qué es lo que tiene que haber pasado cuando tenía 20 años? Se habrá ido a Estados Unidos y habrá empezado a comer basura y habrá pensado que eso era bueno para su familia, porque yo le doy de comer, inclusive le mando a mi mamá y resulta que condena a los hijos. Acá tienen un ojo normal
una retina, la parte posterior, la que ve, y un ojo diabético, lleno de pequeñas hemorragias, opaco, con una terrible zona isquémica, o sea, con falta de tejido, con falta de irrigación. Esto es lo más común. Lamentablemente esto uno no lo puede ver porque está del lado de abajo. Compró zapatos, el señor no sabe que es diabético. Compró zapatos y el zapato le raspa, pero el señor no lo ve, no lo siente. ¿Por qué? No lo ve porque está del lado de abajo del dedo y no lo siente porque ya se murieron esos nervios de los miembros inferiores. Prevención, esto es del PubMed para que la gente no diga de que yo, como soy de una compañía, no, esto es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es una publicación del Morbidity and Mortality, y esto es del Centro de Control de Enfermedades, y el Morbidity and Mortality Weekly Report, Public Health Focus, Prevention of Blindness, prevención de la ceguera asociada a la neuropatía, retinopatía diabética. Ya 1993, esto no es de ahora. Imagínense ahora, de 40.000, seguro que tenemos 70 o 75.000 casos. Pero dice clarito que la diabetes es la causa, la mayor causa de nuevos ciegos en la edad adulta en Estados Unidos. 1993. Así que acá empezamos con el tratamiento. ¿Cuál es la manera, el tratamiento? Y se une un poco la manera de tratar la diabetes tipo 2, se une un poco a la prevención. No, pero doctor, el tratamiento es una persona que tiene diabetes. Sí. Y prevención es un señor que no tiene diabetes, es el hijo. La manera que un diabético puede hacer ambas cosas es empezar a cambiar. Recuerden que las células que se murieron. Esas ya no van a producir insulina. Ya el señor ya llega tarde. Por eso vamos a hablar de que esto sirve salvar las células cuando el señor todavía tiene insulina. Solamente el donador de cisteína le permite recuperar las células que están muriendo. El cambio de dieta y el ejercicio. Ahora fíjense que la Clínica Mayo dice no existe una dieta específica para la diabetes. Dice, tendrás que seguir una dieta con más frutas, verduras, granos integrales y reducir el consumo de grasas saturadas, hidratos de carbono refinados y dulces. De hecho, es el mejor plan de alimentación para toda la familia. Lógico, porque así tus hijos no son obesos y no van a ser diabéticos. Entonces ahora vamos a entrar en el momento más importante, que es la actividad física. Esto lo dice la Clínica Mayo. Les vuelvo a repetir, ponen mayoclinic.org y cuando aparecen cambien a español. Entonces la actividad física para todos los tipos de diabetes, hacer ejercicio aeróbico con regularidad. Pero dice, todos necesitan y los diabéticos no son la excepción. El ejercicio disminuye el nivel de azúcar en la sangre a trasladar el azúcar a las células, donde se utiliza como fuente de energía. El ejercicio también aumenta tu sensibilidad a la insulina. O sea que no solo disminuye tu peso el ejercicio, no solo sensibiliza a las células para que con menos cantidad de insulina puedas meter la misma cantidad de azúcar adentro de las células. Dice, obtén aprobación de tu médico, bueno, todo ese tipo de cosas. Medicamentos. Hay dos tipos de medicamentos, o tres en realidad. Primero es la metformina. Ahora ya salió un similar, misma compañía, pero cobra regalías más altas.
consigue aprobarlo, como todo en los Estados Unidos. La industria medicamentosa y farmacéutica maneja la política de los medicamentos, donando a nuestros senadores, diputados provinciales, senadores, gobernadores, presidentes, a sus campañas, donando dinero que obtienen de los medicamentos que esas mismas personas aprueban. Entonces la metformina, un medicamento muy, muy bueno, un medicamento muy, muy, muy bueno, que fue reprobado y sacado del mercado, y que recién cuando se hicieron estudios, lo digo por algunas ideas que les salgan acerca de algunas vacunas que se están haciendo, ¿no es cierto? Fue sacado del mercado y se le permitió la entrada posterior al mercado, y hoy es el más importante medicamento para diabéticos, prediabéticos, personas que tienen síndrome del ovario poliquístico, inclusive personas que quieren adelgazar. Eso es uno de los mejores medicamentos. Los medicamentos que estimulan el páncreas no son santos de mi devoción. Son santos de mi devoción porque son muy baratos, y en el nuevo diabético, el señor de 78 años, sí creo que son muy importantes. Pero cuanto más joven es uno, menos glipizide, glucophage, glibenclamida, etcétera, etcétera, se debe consumir, porque en nuestra curva que ya vimos, que no voy a poder poner, pero se los voy a mostrar, en nuestra curva donde ya nuestras células ya están estresadas por la obesidad, no le voy a dar un medicamento a un señor de 35 años que encima estimule más esa célula. Ah, claro, es que no tiene dinero, no puede comprar la metformina, claro, entonces sí, pero eso no quiere decir que sea una gran ayuda fisiológica. La cirugía bariátrica, qué cosa loca, ¿no? Imagínense un señor que tiene una masa corporal de más de 35, un señor obeso, mórbido. Se ha comprobado que hacerle una cirugía bariátrica, especialmente la del bypass, cirugía abierta, riesgosa, mejora la posibilidad futuro de sobrevida. Señores, que su hijo no llegue a ese nivel. Que su hijo empiece una dieta cuando usted empezó su dieta, cuando usted se casó. No, pero yo no tuve hijos hasta después de un año. Exacto, empiece antes. Cuídese usted. Y ahora sí me voy a dedicar, no sé cómo vamos en tiempo. Uy, Clau, que estamos con 7 minutos. Correcto. Fui a hacer una pequeña search y puse diabetes y glutatión en ustedes ven que dice National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina. Esto no es nada tendencioso, National Institute of Health. Puse diabetes y glutatión y me aparecieron 6.000 resultados. Así que ahí es donde está la clave del asunto después de la dieta, después del cambio en toda su familia y después del ejercicio. Apague la televisión y vaya a hacer ejercicio con su hijo. En lo que pasa hace mucho calor, haga ejercicio adentro de la casa. Hace mucho frío, haga ejercicio adentro de la casa. Prenda la televisión y hay 300.000 programas para hacer ejercicio. Las chicas son así finitas. Entonces, ¿qué dice? Coma alimentos saludables. Realiza más actividad física, por lo menos 30 minutos de actividad física moderada. Señor que trabaja en los techos, señor que trabaja cortando pasto, no cuente esa actividad física. Usted corta el pasto y a los 3, 4, 5 minutos para caminar, para ir al otro lado de la grama. Ahí la velocidad cardíaca baja y eso no se considera ejercicio físico. Anden en bicicleta, practique natación. Divide, dice,
divídela en sesiones más pequeñas a lo largo del día. Así que no le digas a tu hijo que no puedes hacer ejercicio, porque no tenés tiempo. Tarde o temprano, el tiempo lo va a utilizar. Él llevándote a diálisis, vos usando 14, 16 horas, 2 o 3 veces por semana, etcétera, etcétera. Elimina las libras que tienes de más. Doctor, yo hice la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta del Señor, y no bajó de peso. ¿Sí? O sea, acá la gran mayoría de la gente que me está escuchando hizo la dieta del Señor. Uno come lo que quiere y le pide al Señor de no engordar. No sirve eso. Realmente no sirve. Los nutriólogos, los naturópatas, todas esas personas se entrenaron para enseñarnos. No, pero a mí ustedes no saben cómo, mire, ayer fuimos a tomar un helado a un lugar acá en Naples que se llama Gelato. Tiene el mejor helado de dulce de leche y el mejor de chocolate. El que esté cerca de Naples, Florida, tiene que venir a esta heladería. Pero lo tomo una vez. No se puede comer todos los días eso. Entonces sí tienen que ustedes ir a una persona. Cuanto más joven, más importante no estar con sobrepeso. Es al revés de lo que ustedes piensan. Obviamente dice clarito, ¿no es cierto? No bajar de peso durante el embarazo, va a hablar con su médico, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí, cuando ustedes quieren salvar temprano estas células, tienen 3 cosas. Primero, no estar gordos. Número 2, hacer ejercicio físico. Y 3, tomar el donador de cisteína. Si no, esas células totalmente estresadas, justamente por el sobrepeso, van a terminar muriendo como les mostré y les voy a volver a mostrar en la curva. Fíjense ustedes 2018, en avances en la clínica clinical chemistry. El glutatión como marcador de enfermedad humana. Fíjense ustedes esto. El nivel de glutatión, esto no tiene nada que ver con el donador de cisteína, ni con los fabricantes. Esto no es un chiste. Por último, dentro de los tratamientos quedamos la cirugía, que es un problemón, trate de abolirla, o mejor dicho, trate de no llegar a ese nivel. Número 2, la metformina y sus derivados, hay uno solo parecido de estas de estas biguanidas. Las sulfonilureas que estimulan a la célula y que yo les dije que no me gustan, excepto en los pacientes que ya son más grandes. Algunas otras medicaciones orales que estimulan otras células del páncreas para bajar el azúcar, que tienen que ver con una hormona llamada glucagón. Y por último, cuando ya las células se han vencido, la insulina. No, las insulinas, doctor. Claro, las insulinas. Y acá tienen las insulinas para que ustedes vean, no me puedo detener. Obviamente la que más usamos hoy por hoy es la insulina Lispro, una insulina hecha por DNA, por un invento del hombre. Es una insulina no natural del hombre, es una insulina recombinante y sirve para bajar el azúcar cuando comemos. Por eso dura más o menos unas 3 horas. Y usamos mucho estas 2 insulinas que ustedes ven acá, que una vez que las inyectamos, se mantienen en el tiempo hasta 24 horas. La insulina Determir y la insulina Glarin, el famoso Lantus, la primera que hubo. Y esta que llama Levemir. Ahora, ¿qué usábamos antes? La insulina NPH. Un problemón hoy, porque la insulina pica y ahí baja el azúcar y cae antes de las 24 horas. Ya a las 12 horas ya tiene mucho menos efecto.
Así que hay que dar 2 tomas de esta insulina, pero tengo un problema, a la noche no le puedo dar la toma muy tarde porque cuando suba esta insulina va a bajar el azúcar y a la noche el señor va a empezar a transpirar. Es mucho más fisiológica la Determir o Levemir, la insulina Lantus, y darle en cada comida una insulina, ya sea Lispro o Aspartate, una de las dos. No me voy a detener mucho, esto es más o menos lo mismo, ahí lo tienen, ¿sí? La Determin, la Glarin, 24 horas, por eso se lo damos a la noche o a la mañana, da lo mismo. Y ahora viene una explicación acerca del glutatión. Estas células, a ver si las puedo encontrar, estas células que empiezan a morir acá porque el señor está súper sobrepasado de peso y ya las células no dan más, porque son las mismas cantidades que cuando era delgado, estas células para no morir necesitan un desoxidante. Las células mueren por oxidación. Y eso es lo que voy a explicar. El desoxidante más importante que tiene una célula es el glutatión. Por eso vieron los 6.000 artículos acerca de diabetes y glutatión. Y dice clarito que cuando la célula se oxida, en este caso porque la hacen trabajar durante años, mucho más de lo que tiene que trabajar, se oxida, condición bajo la cual la función celular es extensamente afectada hasta que la célula muera. El donador de cisteína fue descubierto por el señor que ustedes lo ven en el centro. Con gusto, los que son profesionales de la salud están invitados mañana a las 3 de la tarde y voy a hablar de ello con ellos. El glutatión es una molécula que tienen todas nuestras células, no es una. Hay células musculares que tienen miles de moléculas de glutatión porque rápidamente tienen que sacar los productos de desecho de los motores que tiene esa célula que se llaman mitocondrias. Acá está claro, el Wikipedia dice el glutatión es capaz de prevenir el daño celular y lo que tenemos deficitario de glutatión para que se preserven esas células y el señor no se vuelva diabético, recuerde que va a tener que hacer dieta también, va a tener que hacer ejercicio también, pero para preservar esas células es que aumente el glutatión por medio de la donación de cisteína, un producto deficitario en nuestra dieta en la cantidad que nosotros necesitamos, porque la pasteurización de la leche lo desnaturaliza. Las proteínas que tomamos de leche pasteurizada tienen cisteína desnaturalizada. La cisteína, el donador de cisteína, Miguel, por favor, pones tu pregunta en el chat. El donador de cisteína lo que hace es aumentar el glutatión de las células. ¿Para qué? Estos motorcitos, estas dos células son iguales. Perdón, estos dos autos son iguales. Los dos tienen un motor, los dos tienen un radiador porque el motor quema nafta o gasolina y produce gases tóxicos y calor. Y los gases tóxicos se tienen que ir por el caño de escape. Estas células, 3 células parecen distintas, son todas iguales, todas tienen mitocondrias, los motores de las células, que producen gases tóxicos llamados radicales libres, oxígeno libre u óxidos, y la manera de sacarlos es el glutatión. ¿Qué hace el donador de cisteína? Protege estas células hasta que el señor adelgaza, hasta que el señor hace ejercicio y se necesita solamente esto para mantener este azúcar. ¿No ven ahí? Si el señor es gordo, se necesita esta cantidad de secreción de insulina. Les agradezco mucho, realmente para los que son profesionales de salud, médicos, enfermeras, diabetólogos, nutricionistas, dietistas, etcétera, etcétera, acupunturistas, etcétera. Mañana voy a hablar básicamente de la parte
del donador de cisteína. No voy a hablar de diabetes. Este es un seminario de diabetes y lo vamos a complementar posteriormente con otros seminarios de diabetes. Ya hicimos uno hace más o menos 2 meses que está en nuestro website. Les agradezco mucho, los invito, dice martes, pero eso no es cierto. En realidad es el domingo a las 3 de la tarde, hora del centro de México y de los Estados Unidos.